Y en solo minutos inicia el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Suecia. Hablaremos de la solicitud de retiro de los embajadores de Suecia y Venezuela. Ya lo sabe, comenzamos a las 10 de la noche. Por injerencia en la política nacional. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Suecia. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Osvaldo Samadiva, buenas noches. Buenas noches. Comencemos con el mensaje que envía esta solicitud de cambio, que es por la vía diplomática, que según la canciller Sandra Jovel ya lleva algunos meses de estarse realizando y que no significa en ningún momento una ruptura de relaciones con Venezuela o Suecia. ¿Cuáles son las primeras impresiones de esta solicitud, Osvaldo? Bueno, buenas noches. A mí me parece que no es de extrañarnos el evento de la política exterior que Guatemala ha venido manejando. Yo lo decía esta semana en mi columna, tenemos 0 en derecho internacional, tenemos 0 en la materia de relaciones internacionales. El gobierno ha estado tomando desaciertos en esta política y la primera reacción me parece muy apegada a lo que el Procurador de Derechos Humanos decía hoy en su comunicado. Suecia es un país amigo, históricamente ha sido un país cooperante. Hoy por hoy es uno de los países o el país que más apoya en temas contra la desnutrición, en temas de desarrollo rural y fortalecimiento del Estado democrático en Guatemala. Y Anders Kompas es una persona con amplia tradición en materia de derechos humanos, muy reconocido, muy respetado en el ámbito diplomático. Y me parece que esto entonces nos pone ante un quiebre de que no puede ser porque él haya cometido un error diplomático, sino que realmente es porque Suecia ha manifestado su apoyo a CICIG, ha dado dinero para CICIG y desde que Guatemala solicitó a Naciones Unidas este apoyo, Suecia se ha manifestado cooperante. A mí me parece que la estrategia cada vez se va develando más, va teniendo diferentes pasos. El artículo 11 del acuerdo con Naciones Unidas para el mantenimiento de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala dice que el Estado de Guatemala no debe de entorpecer los procesos porque entonces puede generar que el sistema de Naciones Unidas considere el retiro de la cooperación. Como no han logrado con las diferentes formas que han tratado de hacerlo y con el señor Antonio Guterres, secretario de Naciones Unidas, esta semana respaldando el trabajo de CICIG y del comisionado Velázquez, entonces ahora están atacando al que más apoya a la CICIG en términos económicos en este último periodo y a un embajador que tiene claro, como él lo dijo, que no hay otro camino en Guatemala para la lucha contra la corrupción que no sea con esta comisión. Ahora, bueno, esta herramienta de solicitar el cambio, retirar el beneplácito a un representante, a un embajador, es algo que es una herramienta soberana del Estado guatemalteco. Estuardo, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Ves algún tipo de reacción y de quiénes? ¿Y cómo se está dando este tipo de decisiones y qué representa? Bueno, yo la primera pregunta que haría es, dice Suecia es amigo de quién? Sería mi primera pregunta, ¿verdad? Y yo creo que aquí es obvio, ¿verdad? Que empiezan la lógica y la estrategia, que yo no creo que haya una estrategia diseñada, pero es empezar a quitarle el agua al pez, ¿verdad? O sea, quitarle los apoyos y todo eso, principalmente a la sí. Aquí tal vez hay bulla porque se va el de Suecia, ¿verdad? Que es amigo, y pregunto de quién. Pero no hay bulla acerca de la de Venezuela. De la embajadora. Porque como Venezuela no da nada, ¿verdad? Entonces nos vamos a chillar porque se vaya la de Venezuela, porque saquen la de Venezuela. Ahí siento yo un nivel de hipocresía para aquellos que reciben dinero de la cooperación internacional. Ahora, el gobierno va a tener que ser consistente que si va a sacar a todos los embajadores que apoyan a la CICIG, el siguiente que tiene que sacar es el de Estados Unidos. Pero eso creo que... Vamos a ver, existiese Suecia no es el que más apoya, coherencia, sí, pero... Suecia no es el que más apoya a la CICIG, el que más apoya a la CICIG es Estados Unidos. Bueno, pero el último que le ha dado dinero a bueno, CICIG fue Suecia, pero el que más dinero da es Estados Unidos. Digamos, el gran apoyo es siempre Estados Unidos. Sí. Entonces, si ese es el objetivo, si el objetivo es injerencia,
mañana estaría pidiendo, si el presidente y Joel fueran consistentes, estarían pidiendo la salida inmediata de Master Huicho, digo, de Luis Arriaga, ¿verdad? De Guatemala. Y me recuerdo de aquella foto del embajador Luis Arriaga con el sticker de Yo amo CICIG. Correcto. Eso pudiese interpretarse Entonces, como una injerencia. Entonces, a ver, si estamos en esa línea en de, la línea, de lo por que eso- hoy nos presenta. lo que pasa es Por eso yo pregunto amigo de Jovel. quién. Por eso mi primera pregunta es amigo de quién o de quiénes. Obviamente los que van a llorar es todos los que reciben dinero de los gringos y de los noruegos y de los suecos. Esos son los primeros que van a llorar. Pero como no reciben nada de Venezuela, pues la de Venezuela no lloran, ¿verdad? Entonces no sean hipócritas. Sean consistentes. Si van a defender al de Suecia, defiendan también a la de Venezuela. Ese es mi primer llamado. Yo estoy tratando de recordar si en alguna cobertura o algo la embajadora Alicia Salcedo pues expresó respecto a la política nacional y hasta el momento Creo que fue con los seminarios que hicieron en San Carlos. tal vez Unos en eso. seminarios que vienen del gobierno, los seminarios Ahora, ¿no te acerca de- parece que esto puede ser también una estrategia muy astuta, por ejemplo, de poderle bajar el ruido a por qué solo el Mi señor punto es que Compas? si van a chillar por el de Suecia, chillen también Por por, los la de dos. Venezuela, por los creo dos. que- O no chillen por ninguno. yo creo que y con segundo, y si van a Venezuela- sacar a los embajadores, saquen también al gringo, porque el gringo es el que más apoya a la y CICIG. es que Entonces, hay una los dos ambigüedad. puntos tienen que ser consistentes en mi análisis. Y en ese punto central de la ambigüedad que ha manejado la Cancillería respecto a los argumentos, hoy se le trató de hacer unos cuestionamientos a la canciller Jovel sobre cuál era el punto central de, digamos, esa injerencia o esa intromisión. Ella no quiso revelar más que algunos detalles que ya conocemos y que me recuerdo de aquel discurso del 11 de enero de 2018, en donde el embajador Compas hace una comparación y menciona que Guatemala es una sociedad corrupta y que necesita una medicina y que puede que esa medicina sea la propia CICIG. Más allá de eso, pues la canciller Jovel tampoco da demasiados detalles como para decir, bueno, consistentemente, tanto la embajadora Salcedo como el embajador Compas estaban contrariando la política exterior guatemalteca. Lo que pasa es que Guatemala, creo que aquí hay que rebasar el nivel de no solo decir que hay que ser coherente. Aquí el tema es que Guatemala tiene una política internacional que manifestó su oposición a que el presidente Maduro fuera a la cumbre iberoamericana en Perú. Luego el gobierno de Guatemala empieza a solicitar visa para el ingreso de personas venezolanas. El gobierno de Guatemala le ha manifestado al presidente Trump su apoyo en temas de recuperar, entre comillas, porque yo no soy de Venezuela y no vivo en Venezuela, no puedo decir cuál es la situación allá adentro, pero de recuperar a Venezuela. Eso es lo que Jimmy Morales le dijo a Trump en su visita. Entonces hay una tendencia del gobierno ya a cerrar las puertas a Venezuela en temas de relaciones internacionales. Esto, a mi criterio y en mi análisis, lo hacen al unísono para disminuir o ganar ciertos aliados que están en contra de Venezuela o que creen que Venezuela es el enemigo, lo cual es es falta de información, digamos, o es falta de crear problemas donde no los tiene el Estado de Guatemala. Esto, por un lado, porque ayer la Cancillería misma publicaba fotos en su Twitter donde ha estrechado relaciones con Cuba. O sea, no es por un tema netamente ideológico o no es por un tema de cooperación, es un tema de una propuesta de política que trae el gobierno de Jimmy Morales y que viene generando estos espacios de cierre, lo cual es grave, porque al final nuestra geopolítica responde a Latinoamérica y independientemente de las posiciones de cada uno de estos gobiernos, por supuesto que hay que rechazar cualquier violación a los derechos humanos. Independientemente de esto hay que analizar lo que ha sucedido hoy con la embajadora de Venezuela como parte de tratar de bajar el impacto que tiene expulsar a un diplomático que viene de derechos humanos, que es muy respetado en todo el mundo, con las denuncias que planteó incluso la misma ONU por violaciones en África que se estaban cometiendo contra niñas, por situaciones que estaban sucediendo en Haití, que han sido muy complejas para Naciones Unidas, muy respetado por los embajadores europeos. Entonces hay que medir el impacto que tiene más Suecia que en este caso Venezuela, y porque Suecia tradicional e históricamente ha sido un país aliado en cooperación y, discúlpenme, pero si le quitamos la cooperación al Estado de Guatemala que tiene actualmente nos queda casi nada,
porque hay muchísima institucionalidad del Estado de Guatemala que funciona en base a esa cooperación. A ver, si vamos en esa lógica, incluso muchas veces cuando la embajada norteamericana ha tomado una posición o ha sugerido, por ejemplo, en el caso de que el ejército saliera de los patrullajes en las calles, que era como un requerimiento del Plan para la Prosperidad, el argumento para tomar esa decisión o para aceptarla era el financiamiento, la cooperación que se iba a dar hacia Guatemala. Pero no parece que existiera una coherencia en cuanto a, bueno, si vamos a tomar una decisión, aunque esto frene la cooperación, lo vamos a hacer de igual manera con Estados Unidos, aunque ya no seamos parte del Plan para la Prosperidad. A mí me parece que hay dos discursos riesgosos. Primero, que están tratando de manejar el tema que todo es seguridad nacional, seguridad de la nación. Y ese discurso es riesgoso. ¿Por qué? Porque no vamos a regresar a hablar de seguridad del Estado o seguridad de la nación. Aquí tenemos que hablar sobre cosas políticas coherentes, que es el desarrollo humano, la estabilidad institucional, y esa estabilidad institucional está siendo quebrantada en este momento, no solo por esta decisión de hoy, porque no solo es esto. Cuando, por ejemplo, se trata de generar violación al derecho de libre asociación con una iniciativa de ley que está en el Congreso, cuando se está promoviendo discursos de odio, cuando se está enfrentando a la sociedad en lugar de unificarla, cuando se empieza a tomar este tipo de actitudes, cuando se empieza a hacer este tipo de situaciones no pensadas, contrarias al derecho internacional, como trasladar la embajada a Jerusalén, que va en contra del derecho internacional. Todo este tipo de situaciones que estamos viendo, funcionarios no capaces, con poca capacidad, y discúlpenme, no sé si me van a echar a mí también el gobierno, pero de una sociedad corrupta. Esta es una sociedad corrupta y que ha tenido muchos ciudadanos que cuando llegan a tener puestos en el poder, lo que buscan es enriquecerse. Y ese cambio cultural lo tenemos que dar. ¿Ves improvisación, Estuardo, en estas últimas decisiones? Inconsistencia en todos los discursos. Ahora, de este ruido, ¿alguna melodía ruido puede salir? No creo, y creo que creo primero que hay un llanto porque, digamos, se afecta a la cooperación internacional. Entonces, quienes viven de la cooperación internacional van a empezar a chillar. Por supuesto que tienen que chillar. Pero es Todos los gente de viven hambruna. de la cooperación internacional. Por mí, que Suecia se vaya con su cooperación internacional a donde quiera, ¿verdad? Por mí, porque creo que hay temas como justicia, como educación, que tenemos que financiarlos nosotros, los guatemaltecos. Y eso lo he dicho aquí, lo he dicho en la radio, lo he dicho en todos lados. Nosotros somos los responsables de financiar todo eso. Porque desde el momento que somos limoneros en la calle y en los países pidiendo dinero, ¿ya? Entonces con el dinero viene el establecimiento de agenda. Entonces no nos quejemos que queremos el pisto, pero no queremos la agenda. Pero la agenda, por ejemplo, en el caso de la embajada, es obvio, pues, bueno, sí. y de los gringos también Ajá, es obvia, pues. ¿Por qué esa ¿por qué sacar a Suecia que da, y no dar esa y no misma sacar al gringo postura que también da cooperación? a Estados Unidos, sí. Mira, Cuando incluso muchos de los problemas hay que decirlo, sociales se repercuten en el tema migratorio. Los europeos, digamos, viendo ya la lógica del centro y la periferia, digamos, siguiendo una lógica de Wallerstein, obviamente que los europeos vienen a invertir aquí, a poner dinero para generarle crisis a los gringos. Si no pueden ir a hacer crisis de Estados Unidos, se la van a generar en las periferias o en las semiperiferias. Eso es elemental, pues, en el análisis. Ahora, se están formando los argumentos para que el artículo 11 pueda implementarse, que es esta obstaculización de los medios para implementar la comisión. Yo lo he dicho aquí, lo vuelvo a decir, así como yo anuncié quién iba a ser el MP, así anuncio de una vez que el presidente Jimmy Morales no le va a renovar ¿cómo se llama? O incluso se puede ir la comisión antes de ese plazo de la prórroga. No sé si antes, si no hay... pero la renovación... mira, el punto, si hay una melodía, decís aquí, no hay una melodía, pero hay por lo menos un fin del ruido. Y el fin del ruido es no aprobación de decir que ese va a ser otro lío enorme. Entonces, es probar los límites. Es el patojo mal creado que está probando los límites. Entonces no es tan improvisado en últimas cuentas. No, el patojo mal creado no tiene plan. El patojo mal creado lo que hace es empujar y desesperar y empujar. Bueno, vamos a la primera pausa. Seguimos con este tema SF Suecia y las declaraciones de la canciller. Esto al regresar. Ya le contesté que es una decisión de política exterior
Esas son cuestiones que yo no le puedo dar a conocer en este momento. Son incluso decisiones que se han hablado directamente con el canciller Wallström en su momento. Ellos tienen conocimiento a través de la vía diplomática de qué es lo que se ha hablado. Incluso ustedes saben perfectamente que el embajador Compas llamó corrupta a toda la sociedad guatemalteca. En su momento eso nosotros pues no lo aceptamos y no lo toleramos porque no es así. Ese tipo de comentarios no son propios de un embajador y la canciller lo sabe y se le hizo el conocimiento en su momento. ¿Y ese sería el motivo? Este podría ser uno de los motivos. ¿La embajadora de Venezuela? Creo que la embajadora de Venezuela también ha cometido algunos tipos de injerencia, los cuales también se comunicaron a la Cancillería en su momento. Entonces yo creo que esa es la información que les puedo dar. Él ya estuvo en Guatemala en su momento. Cuando él llamó a la sociedad guatemalteca corrupta, se le mandó a llamar también y se le preguntó por qué él se estaba refiriendo así a la sociedad guatemalteca. No tuvo ninguna respuesta respecto al tema. De ahí estuvimos tratando de darle seguimiento. El embajador pues ya no tuvo ya no participó, ya no quiso venir a Cancillería, no tuvo ningún acercamiento con el gobierno y creo que la buena relación también con los embajadores es la que tiene que permitir que fluya. Entonces nosotros estamos buscando que siga esa buena relación que tenemos con ambos países. Como correspondía, este no es un tema nuevo, este no es un tema que hoy salió, este es un tema que se viene trabajando con meses atrás y yo no sé si usted se cree corrupto, pero yo creo que no. Entonces, así toda la sociedad guatemalteca no lo es. Bueno, parte de las declaraciones de la canciller Sandra Jovel esta noche en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para explicar la solicitud de retiro de los embajadores tanto de Suecia como de Venezuela. Ella hace énfasis en lo que mencionábamos en el bloque anterior, en el discurso de ese 11 de enero, en donde el señor Anders Kompas menciona que Guatemala es una sociedad corrupta. Se me viene a mente aquella entrevista del presidente Jimmy Morales y el periodista Jorge Ramos, en donde el mismo gobernante Morales dice que la corrupción en Guatemala es normal. Hay un paralelismo en eso. O sea, creo que tiene que explicar más la canciller los motivos. ¿Suficientes estos motivos, Estuardo? Sabemos que puede haber una razón de fondo, pero la canciller no termina de explicar los hilos. No se entiende porque dice que es reservado porque es política internacional, política de relaciones exteriores. Quisiera ver que tengan una, principiemos por eso. Pero también aquí es interesante que si fuera por lo que dicen los embajadores, casi que ningún embajador estuviera en Guatemala, pues. ¿Te recordás el tema del ex embajador Todd Robinson cuando llamó como idiotas a los congresistas? Pues, y los comentarios que hacía con relación a Guatemala. Y ahí es donde yo veo que si van a hacer o no van a hacer ¿verdad? O están jugando, como digo, en un tercer plano también la política de Estados Unidos. Europeos que financian el bochinche en Guatemala para tener siempre una crisis cerca al centro, que es Estados Unidos, al core y la periferia, al centro y la periferia. Como no pueden llegar al centro, entonces se desestabilizan las periferias, que es una cosa muy interesante. Vamos a ver, aquí preguntan a quién financia, a qué grupos financia Suecia. Y imagínense usted a qué grupos financia Suecia. Pues yo le digo que por mí igual se puede ir con su pisto donde quiera, porque los que financian en realidad no es a Guatemala, es a ciertos grupos, ciertas ONGs que se encargan de hacer bochinches. Eso es obvio, eso ya lo sabemos, eso hasta tenemos los contratos de cuánto le dan y todo eso, y no se ha dicho, se ha llevado y se ha pedido y se les dice, miren, ya ha ido delegaciones y todo eso, pero ellos dicen somos soberanos y le damos nuestro dinero porque es nuestro dinero a quien querramos y qué, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sigue la pregunta de cuáles son los grupos que financia Suecia, ¿verdad? Hasta ahorita que entró algo diferente, que fue CICIG, pero los otros que tienen también estos proyectos con Suecia, pero no solo Suecia, hay muchos de los Países Bajos. Incluso en la misma embajada norteamericana tiene algunas cooperaciones. Ahora, en el plano de la cooperación yo veo aquí algo que me hace ruido en ciertos momentos. Si bien mencionas, hay controversia por qué países deciden financiar qué proyectos. Hay algunos proyectos que, como menciona Estuardo, generan cierta inestabilidad por, los resultados o las reivindicaciones que tienen. Pero si nosotros examinamos este proceso,
muchas veces el gobierno, como menciona Estuardo, no hace nada o no le incomodaba ese tipo de financiamiento por muy, digamos, cuestionado o señalado fuera. Hasta ahora ese financiamiento no es grato. Hasta ahora ese financiamiento no me gusta. Cuando sí, ya desde hace años tal vez financiaban grupos que podían en algún momento causarle problemas a otro sector. ¿Por qué ahora el financiamiento, como menciona Estuardo, que es para CICIG, ese sí molesta? O sea, hay como que un tipo de financiamiento que aunque me era incómodo, pero lo dejaba estar, pero esta otra cooperación, esta sí no la voy a aceptar. Entonces, pareciera que ahí hay una incongruencia y no sé, quisiera saber qué es lo que realmente termina de molestar, finalmente. Bueno, ¿qué dijo ella? Es este apoyo Lo que tal vez. dijo ella, no más. Es este apoyo, aunque más adelante vamos a ver las declaraciones también, escuchar las declaraciones de Sandra Jovel, reafirmaba categóricamente que este no era un tema de CICIG. ¿Este es un tema o no es un tema de CICIG? Yo lo que creo que están buscando que ninguno de los embajadores se pronuncie en nada. Están callando la boca. Con el tema de los financiamientos y de las organizaciones, yo no comparto el criterio de que se puedan ir solo así, porque si se va a la cooperación X, digamos, se cae hasta los sistemas de formación del sistema judicial, del propio gobierno, sistemas de cooperación en materia de tecnología para el Ministerio de Gobernación, sistemas de cooperación que han habido para tener otro tipo de funcionalidad en el Estado. Es más, voy a poner un ejemplo. Si se fuera la cooperación, 196 oficinas de la niñez municipales que por ley deberían de crearse desaparecen, porque las mantiene la cooperación. Es decir, somos un país con pobreza y extrema pobreza que tiene la incapacidad, que tiene un alto sector que debería pagar impuestos que no los paga, donde lo que han hecho es financiar política que se ha prestado a corrupción y ha cooptado esos fondos. Sí, porque los primeros que no pagan impuestos son las ONGs. Y a ellos... A ver, los primeros que no pagan impuestos son las ONGs. A ellos les conviene... Principiemos que las ONGs paguen impuestos. Yo entiendo que sí pagan impuestos. Ahora, ¿dónde? Lo primero que viene es Yo que... quisiera que las escuelas también, se han creado... las iglesias, las universidades que pagan Yo impuestos. quiero- universidades y las iglesias y las pagan ONGs porque no importante- pagan impuestos. Yo creo que es importante ver, diferenciar algunos temas. Las ONGs que no han estado pagando impuestos son las que reciben fondos del Estado, que son creadas por los propios diputados o por propios funcionarios, y que era aquello que se llamaba listado geográfico de obras, en donde ellos no construyen las escuelas del dinero que les dieron, pero esa otra ONG que sí recibía el dinero de cooperación la construía. Y no quiero entrar en un tema de defensa, es que hasta el sistema de ONGs ha sido tocado por el tema político y se ha vuelto una cuestión de corrupción y aprovechamiento de dinero del Estado. Es que aquí hay que tener mucha prudencia, porque al final los eventos de cooperación para países como Guatemala son eventos que han tenido en relaciones internacionales un gran impacto y nos han ayudado a desarrollarnos en muchos temas. Por eso no comparto del todo el tema de que se vaya con su dinero, porque se caería, hasta el propio Estado se vería afectado por que ellos han llegado a suplir eventos de corrupción donde la gente se ha quedado con el dinero y la cooperación ha logrado sacar esto avante. Lo ideal sería un Estado que se mantuviese a sí mismo, lo ideal. Pero, por supuesto, pero primero que empiecen a pagar impuestos también todos aquellos que más reciben, y que ahora lo puedo decir con mucha libertad porque hay casos incluso donde se ha dado, y primero también que el sistema de partidos políticos se reforme y que no permita que cualquier persona sin capacidad alguna y haciéndonos creer o manipulando el intelecto de la sociedad, hagan creer que con votar por cualquier persona, como fue el caso del 2015, íbamos a salir de una crisis que jamás hemos salido, sino que lo único que estamos es en un aplazamiento Pareciera de crisis. que la crisis no solo se aplazó, sino se acentúa. La única función que tenía Jimmy Morales en el 2015 para este sector que lo financió, que hoy por hoy está cuestionado ese financiamiento, era que no quedara balizón y que se estabilizara el modelo de partidos políticos que a ellos les viene funcionando desde hace muchos Ahora, años. ese modelo de partidos políticos que va a estar en cuestión ya en cuántos meses, 10 meses, un año y medio, pareciera No, a partir de enero. A partir de enero ya con la convocatoria de ya tenemos- elecciones, en donde muchas veces se dice que el presidente de turno pues viene a menos, ¿no? Se enfocan en los candidatos, en los presidenciales. Tiene menos van a que carrera. perder. Y por eso es que yo te digo que como tiene menos que perder, entonces Está apostando sus decisiones van a ser más impactantes, porque al final
¿Cuánto tiene que perder? Y pareciera este que es un juego de a ver, cuánto pierde, cuánto gana. Nosotros muchas veces nos centramos en la figura de Jimmy Morales, pero lo que mencionaba Osvaldo, la preservación del modelo de partidos políticos tradicional se pudiese lograr si no se llega a trastocar ninguna de sus, digamos, de aquellos pilares que sostienen este sistema de partidos. Una vez discutimos acá la reforma que ya no se discutió en el Congreso de la República, pero tampoco hemos ahondado mucho en cómo se van a implementar las reformas que se aprobaron en 2016, que pudiesen ayudar a modificar ese sistema de partidos políticos o también pueden servir para perpetuarlo. Yo creo que lo que menciona Estuardo es algo cierto. En estos meses, Jimmy Morales tiene menos que perder y apuesta y sube la apuesta. Correcto, Sube por la eso, apuesta. de acuerdo. Porque Por eso echa embajadores y hace echa eso. embajadores y no le importa Y cómo va a quedar en la correcto, comunidad cae a los internacional. otros también. Claro, porque es ahí una vamos a mordaza escuchar- para los otros. Ahí vamos a escuchar las declaraciones de la canciller Jovel, en donde les dicen, si ustedes se portan bien, nada va a pasar. ¿En qué escuela de ciencia política le enseñan a un político de verdad? Que si tenés un grupo de maestros que te tiene paralizado la educación, tenés un grupo de padres de familia que sale hoy a cerrar las carreteras para exigirle a los maestros que regresen a la educación, y vos te vas de viaje a otro país a trabajar. En ninguna facultad de ciencia política te van a decir que tenés que abandonar un país así. Tenés que solucionar es la educación de la gente. Entonces a Jimmy Morales ahorita no le importa la institucionalidad del Estado, no le importa el país, ni siquiera la educación de los niños. Entonces, bajo ese parámetro, no solo va a tocar que arreglar el país hacia lo interno, sino que todavía en las relaciones internacionales, con la cooperación internacional que históricamente ha estado apoyando, esto quiere decir que el presidente tiene que empezar a considerar, si él ya no aguanta más con esto, si él prefiere estar en Israel, porque allá lo tratan bien y lo quieren mucho, pues que se quede allá, o que mande su renuncia, porque lo que está haciendo aquí es ya no actuando bajo un interés general de la población, está pervirtiendo la institucionalidad, está arruinando nuestras relaciones con la cooperación, y eso lo que nos daña es a todos, no solamente a él. Ahora, tú mencionas un escenario en donde hay un presidente debilitado. Yo lo veo en este momento con eso que tiene poco que perder, un presidente por la misma que debilidad. por la misma debilidad, que puede ganar mucho, porque ya está perdiendo. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Al regresar seguimos hablando de este tema SF Suecia. Volvemos. No tiene nada que ver con la CICIG. No es un tema que tenga que ver nada con la CICIG. También porque es uno de los países más importantes en la donación de la Comisión. Pero no tiene nada que ver con la CICIG. O sea, eso lo están diciendo ustedes lo están suponiendo, no soy yo, no lo he dicho en ningún momento. Únicamente estoy hablando de las relaciones bilaterales. Y en el marco de esas relaciones bilaterales, la Cancillería sugirió solicitar la expulsión del país de otros embajadores por injerencias en la política nacional. Pues yo creo que eso le corresponde a Cancillería, no a usted. Y creo que ese es un tema que estamos trabajando. Como les repito, no se está expulsando a nadie, no es una declaración de non grato. Las relaciones bilaterales siguen entre ambos países. Nada más estamos pidiendo un cambio de invitado. Eso es todo. Yo creo que los diplomáticos sabrán comportarse de acuerdo a la política exterior de Guatemala, y eso es lo que se está buscando. Si se comportan de una manera correcta, eso pues correctamente se les va a tratar, y eso es lo que se busca, como todos los diplomáticos a nivel internacional. Bueno, las palabras de la canciller Sandra Jovel, en donde la última mención que hace hacia el resto del cuerpo diplomático es: no hay que contrariar la política exterior de Guatemala y comportarse. Y aquí se nos viene a mente, como decía Estuardo y tanto Osvaldo, otras conductas de otros embajadores en otros momentos. En alguna pregunta, una colega le dice por qué no lo hicieron antes y por qué lo hacen ahora. Bueno, esa es una función propia de la Cancillería, y lo hace la canciller ahora, Sandra Jovel. ¿Qué va a pasar de aquí hacia adelante? ¿Veremos un cambio de embajadores y una moderación en el tono del cuerpo diplomático, Estuardo? No creo, porque el presidente aquí, pues, entre menos tiene que perder, o sea, el tiempo avanza, mejor dicho. Y creo que puede arreciar en términos de qué dice o qué no le dice a la gente. Aquí, por ejemplo, la canciller está diciendo algo y hay que entenderlo perfectamente bien, pero es un mensaje a los otros embajadores.
No sé si los otros incluye al gringo o no incluye al gringo, pero digamos que Y incluye al eso te gringo. iba a preguntar, o sea, como que las luces caen sobre el embajador Arriaga en este momento. ¿Qué va a decir, qué no va a decir? Ella lo que está ¿Qué diciendo, señales va a mandar? vamos a tratar a todos y los que nos traten bien los vamos a tratar pues como se merecen, y a los que traten mal los vamos a echar, básicamente lo que está diciendo. Es muy sencillo. Entonces, esta es como la primera llamada a la obra, ¿verdad? Esta es la primera llamada y va a haber ahí. Pero mira el tiempo que llevamos y no hemos dicho nada de la pobre embajadora de Venezuela, porque se echaron se iban a echar al de, ¿cómo se llama? Al de Suecia y la de Venezuela. Anders Compas. La pobre de Venezuela, como que no huele ni hiede ni hace mayor rosca en este entierro, ¿verdad? Hay que analizarlo porque Y yo creo que también tiene tenemos mensaje. A ver, pensar en ese... ¿qué incomodó a Cancillería de las acciones de la embajadora Alicia Salcedo? Es que hay un silencio. Es que hay un silencio. O sea, yo traté de buscar algún tipo de, Es para de mí pura pronunciamiento cortina fuerte. de humo para disminuir lo de Suecia. No sé, Porque de puede, ahí- puede ser un escenario. Otro, tal vez, lo que mencionabas al... Seguir la política de al primer Estados Unidos. bloque, la política de Estados Unidos, pero sí, Y una pregunta, ¿y no ¿Qué pasa echar al ahí? de Suecia estaría también siguiendo una política de Estados Unidos? Sí, Pregunto. puede ser, puede ser. Eso Puede sí puede ser, ser, dentro de sí. esta lógica del centro y la periferia, como explicaba Wallerstein, puede ser que Porque muchas veces- precisamente muchas veces vean pensamos que- al que más las- incisivo. que ¿verdad? las Como- acciones de Jimmy Morales son sin una red de protección. Tal vez sí la tiene, tal vez no la vemos. Y O tal vez estás, hay. o estás transando el apoyar toda tu política a Estados Unidos a cambio de impunidad después personal. Ese es otro. puede ser, Ese ese es puede otro ser. escenario. ¿Verdad? Y es Pero- factible. Pero hay que entonces Y saber- prueba de eso es voy a Israel, apoyar a Israel, que es lo mismo que está apoyando también pero, ajá, en política tenés que exterior de tener, Estados Unidos. tenemos que Que- buscar un ahí interés es- mayor ahí o que es- le importe más a la con algunas- administración Ahí, estadounidense. ahí cuando decimos no hay consistencia, ahí sí hay consistencia. consistencia, ujú. ¿Pero con quién? Con la política exterior, no de Guatemala, sino de Estados Unidos. Y hay Entre una las- situación Israel, todavía- que es común a Guatemala y a Estados Unidos. Y hay una ¿verdad? situación todavía que analizar ahí. Estados Unidos no está trasladando su embajada la otra semana. Estados Unidos dice empieza sus acciones de preparación para hacer este traslado, mientras que Guatemala ya la va a trasladar. Tiene hasta un piso, creo yo, que le regalaron en un edificio en donde se va a trasladar. Ni siquiera vamos al mismo ritmo de Estados Unidos, sino que nos estamos adelantando a algo que de repente, en 2 años, el próximo presidente de Estados Unidos diga, no, detengan eso, ya no lo hacemos, y nosotros ya lo hicimos, y nosotros sí quedamos como violadores de los consensos de Naciones Unidas y Estados Unidos no. O al contrario, se reelige el presidente Donald Trump y te ves como un aliado que desde el inicio fue consistente contigo. O sea, hay dos escenarios, hay dos apuestas. Antes de que pasara lo de la solicitud de retiro de los embajadores, se conoció que este día un grupo de ex cancilleres y ex embajadores de Guatemala en los Estados Unidos envió una carta al Congreso de los Estados Unidos, pues para A un manifestar grupo de senadores y a un grupo de apoyo representantes, no a todos. Ajá, de senadores y de congresistas, Sí. para manifestarles su apoyo por CICIG, y entre ellos el ex vicepresidente y ex canciller Eduardo Stein menciona algo de la política exterior norteamericana, y él dice, retirarle o congelarle los fondos en este momento a CICIG pareciera una contradicción de esa política exterior que tiene Estados Unidos y que ha definido para no Guatemala, sino la región del Triángulo Norte, el famoso GPS era gobernanza, Buen gobierno. Prosperity, prosperidad security, y seguridad. prosperidad y seguridad. Pero no, fíjate, porque a Guatemala no le soltaron los fondos de esto de la prosperidad, se los soltaron a Honduras y a El Salvador, pero a Guatemala no le soltaron. pero ¿y por qué Entonces no le soltaron? yo no veo Es una cierto. inconsistencia, al contrario. Pero ¿por qué no le soltaron los fondos de Plan para la Prosperidad? Y recordemos los eventos de agosto del año pasado. Correcto. Sí. O sea, Pero ya esa- habían algunos o sea, hay un elementos antecedente, por eso que te decían... el otro no puede decir es que es inconsistente porque ya lo hicieron una vez y los pueden detener las veces que quieran. O sea, disculpen, pero ahí tampoco es, me extraña que siquiera lo diga, porque ya tenemos un ejemplo en el cual los fondos no fueron liberados para Guatemala y sí para Honduras y El Salvador, independiente de lo que... después vino el bochinche en Honduras y no sé si eso va a hacer que entonces le detengan los Que fondos a cambien los- Honduras, ¿verdad? Sí. De todos modos, los fondos son muy poquitos, en realidad también son migajitas. Los mojados en un día, yo hice las cuentas, en un día harían más de lo que nos van a enviar, serían Ahora, por lo que, ejemplo, lo que van en esta- el plan de la prosperidad. En esta carta dicen, el mensaje internacional que estaría enviando incluso lesionaría sus propios intereses de agenda pública
adentro de los Estados Unidos, porque prácticamente le daría la espalda a esfuerzos regionales conjuntos para combatir este flagelo de corrupción en el Triángulo Norte, donde ellos han detectado 3 objetivos estratégicos, los que ya mencionábamos. Gobernanza, prosperidad y seguridad, el Dice, GPS. Sí, pues. dice, por eso pensamos que era útil que cancilleres de diferentes administraciones, de diferentes orientaciones ideológicas, pero convencidos de ese objetivo, pudiéramos apelar a la legislatura de ambos partidos para que tuvieran al menos en cuenta las opiniones desde acá. Porque hay que reconocer... Pero opiniones ¿para qué? Para ¿Qué es lo que están el pidiendo? Lo financiamiento. que están pidiendo específicamente es que no se le detengan los fondos de la CICIG Luego de la solicitud del senador Marco Rubio. Porque Eso es. dinero significa entonces un apoyo continuo a CICIG. Eso es lo que dice la Me carta. parece que hay que también hacer un análisis en la dimensión, digamos. Un senador, o 3, 4 senadores, no es el Senado de Estados Unidos en pleno, son senadores que un medio norteamericano también señala de corrupción o que han estado vinculados a cuestiones de corrupción. Los migrantes guatemaltecos también le han dicho, bueno, si usted está pidiendo, o sea, ahora está preocupado tal los migrantes, bueno, ayúdenos a nosotros también con evitar las deportaciones masivas, con buscarnos el TPS y con buscarnos otro tipo de apoyos. A mí me parece que lo que pasa es que tenemos mucha más bulla de lo que realmente puede generar esa solicitud de tener los fondos. Me parece acertado que haya un acercamiento de ex cancilleres guatemaltecos diciéndoles, momento, esto es contrario a la política que ustedes vienen manejando. Entonces, estamos bajo una mediatización también, que están tratando de hacernos creer que en Estados Unidos se ha puesto en duda esa política internacional de fortalecer el buen gobierno, la transparencia y todo. A ellos no les convendría ir en contra de eso, con su política de cooperación y con su política de que nosotros seamos su frontera sur, para evitar el tema de mayores migraciones. Va en contra totalmente de eso. Entre un país genera mejor buen gobierno, tiene el tema de transparencia, fortalece su institucionalidad social, va a haber menos migración. Y además, yo no sé, a mí me causa mucho ruido cuando dicen que hay injerencia en política interna, y acaso no la política interna debe de ser disminuir y si es posible terminar con cualquier acto de corrupción en el Estado. Si esa no es la política interna y si lo que hace la cooperación sueca o lo que ha hecho la señora embajadora de Venezuela, porque hasta ahorita no sabemos qué fue lo que dijo hizo, fue decir que estaba a favor de terminar con la corrupción apoyando a este ente, y eso es injerencia, entonces quiere decir que la política de este gobierno no es contra la corrupción, porque a mí me genera muchas dudas decir que es injerencia a una política interna lo que viene haciendo estos eventos de cooperación que Suecia históricamente ha tenido. Ni en gobiernos anteriores a la firma de los acuerdos de paz, ni a la vigencia de la actual Constitución, se había dado un tema de decirle a alguien que por su cooperación o que porque haya dicho algo que se puede arreglar con una carta en donde se pide una disculpa, se haya llegado a este nivel. O sea, yo tengo que hasta agregarte que, como dicen los tuiteros, ni en gobiernos militares Ni se en había gobiernos retirado. Esto es sumamente contradictorio, es preocupante porque nos lleva a pensar qué nivel de política tiene el país de Guatemala en este momento. ¿Cuál es el nivel? Solo perdón, pero están informando zona 7, zona 11, zona 10 de Misco. No hay señal. Nos quitaron la señal, sí. La señal no dicen empresas, sino... No sé, mencionan, solo bueno, zona 7. es que la persona, los siete, televidentes lo que dicen es el lugar donde están. El lugar donde están. ¿Zona 7? ¿Zona...? 11 y 10 de Misco. En algún caso no estamos en señal de cable, nos pueden seguir en la transmisión de Facebook Live para que usted no se pierda este análisis de Sin Filtro, porque ya es recurrente que nos mencionan, a veces son los departamentos, ¿no, Estuardo? Que se quedan sin la señal. Y zona 12 también dice... Y justamente cuando está los anuncios se programa. escuchan bien, pero cuando les toca intervenir se escucha entrecortado, manipulan el sonido. Entonces, zona 12, gracias al señor Román. Bueno, esto es lo que está. Ya Misco, hacemos la zona denuncia 2. de esto. Es momento de ir a una pausa. Regresamos con el proceso de transición en el MP. Ojo, que En ya está Huehuetenango arrancando. también la señal está también. fallando. Muchas gracias, nos están enviando. Esto es bastante. Volvemos en la pausa. Requerimos tener verdaderamente datos exactos de todo, aparte de los datos reflejados en los informes que fuesen entregados. Nosotros traemos requerimientos puntuales para cada uno de los departamentos, a manera de advertir para el día 16, antes de la toma de posesión,
queremos tener todos los datos con que realmente vamos a recibir el Ministerio Público, ¿verdad? Si hay algunos faltantes, cómo recibimos presupuestos, si hay hallazgos de Contraloría de Cuentas, en fin, a manera de poder manifestar el día 17 cómo vamos a estar recibiendo el Ministerio Público. Mañana vamos a abordar la política democrática del Estado de Guatemala, los avances que se tienen, y la política de persecución penal, también los avances que se tienen. En principio, estoy atendiendo el derecho que tiene él de ocupar una nueva plaza. Y en segundo lugar, de conformidad con el diagnóstico que se realice en cada una de las fiscalías, se determinará verdaderamente cómo va a quedar ubicada y conformada esta unidad, esta fiscalía. Regresamos a Sin Filtro, escuchábamos las declaraciones de la fiscal general entrante, Consuelo Porras, ya en esta primera fase de transición para la jefatura del Ministerio Público. Ella decía las primeras consideraciones que se van a hacer para hacer un diagnóstico completo de la situación en las fiscalías y luego determinar qué cambios se pueden dar en la institución para mejorar los niveles de resultados. Ya hay primeros rondas de transición. ¿Y cómo ves este proceso y toda la información que se está pidiendo hasta el momento? De hecho, me parece un buen inicio, me parece que es correcto. La mora fiscal, o sea, es toda la presa de casos que se tienen, que muchos en realidad es, pues no sé qué porcentaje, esos son porcentajes que tienen que determinar el MP y es lo que está diciendo, ¿verdad? Que van a ser pero que aunque se avanzó durante la administración de Aldana, hace falta todavía hacer mucho en la mora fiscal. Y ese es un trabajo impresionante. Entiendo que se va a establecer esta oficina, fiscalía, no sé cómo le van a llamar, de mora fiscal, pero es solamente para recibir casos que vienen de una administración a otra, pero también para ver cuáles deben salir de una vez del sistema o dejarlos, casi que como está haciendo la SAT, ¿verdad? A propósito, anunció que carros que no han pagado impuestos en ciertos, creo que 5 años, y dieron el 11, 12, 13, 14, 15 por ahí, los van a inmovilizar, que es parte también de un proceso que se está haciendo y todas las instituciones del Estado tienen que hacer. El OJ también tiene una gran presa ahí de casos que no pasan y entonces eso hay que ver. Parte de la lucha contra la impunidad es precisamente también sacar casos. Habrán casos, creo yo, de gente que ya hasta cumplió 2 o 3 veces en cárcel preventiva lo que le habría tocado de castigo, ¿verdad? Llegando al final de un juicio, pero no pasa porque hay parte de la mora que se tiene, se va arrastrando. Se va arrastrando, ¿verdad? Y tenemos no solo es el MP, no solo es la SAT, no solo es el OJ, tenemos mora que se aprovecha para la corrupción, como lo hizo Sinibaldi, en pagos a proveedores y a constructores del Ministerio de Comunicaciones. ¿De qué se aprovechaba la corrupción? De lo que debía y a los constructores, de la gente. Entonces, ¿verdad? Que él decía que le iban a pagar, pero tenía que dar una parte de lo que le iban a pagar a cierto grupo o a cierta persona entonces, cuidado, porque la mora también puede ser uno de los ingresos extraños, ¿verdad? Pero ya lo vimos en el caso Sinibaldi, que las moras y las presas que se tienen de casos que no han salido, en cierto momento pueden prestarse a corrupción. Entonces, por eso digo, es buena noticia, es excelente noticia empezar con pie derecho y ahí es donde debe iniciarse. Bueno, hay muchas cosas, extensión de cobertura, grandes retos, pero la mora sí es algo importante que no discutimos generalmente. Y que muchas veces es algo, bueno, el Ministerio Público no es una institución de tantas décadas, nace en los 90, pero digamos es un problema que se ha ido arrastrando y que creo que todas las gestiones, como menciona Estuardo, no le dan como que la dimensión adecuada. Primeros pasos de esta transición. Mira, yo creo que hay un tema clave en todo esto, es que la nueva fiscal de la República y jefa del Ministerio Público tiene que tener mucha prudencia en cuanto al abordaje que hace ella sobre el tema de la mora. ¿En qué sentido? Primero, hay un Ministerio Público que no es el mismo de un tiempo atrás, yo diría desde el fiscal Velázquez Zárate a la fecha, ha venido generando distintos modelos para poder ir atendiendo las diferentes denuncias y todos los casos que tiene. En ese sentido, hay un modelo de gestión dentro del Ministerio Público que está
empezando a funcionar, pero que estratégicamente, como es cualquier institución en materia de persecución penal y de investigación criminal, tiene que seleccionar en qué tipo de delitos es donde puede existir más mora, como ella le llama. Si esta mora existe, ella no puede simplemente decir, bueno, entonces voy a dejar de perseguir penalmente, porque puede haber una víctima afectada que no quiere que esa persecución se detenga. A partir de eso tiene que involucrar al juez de garantías, al organismo judicial, para que en conjunto verifiquen qué es lo que está llevando a este evento de mora dentro de... Si es una mora en investigación, entonces le corresponde a ella. Al Ministerio Público. Al Ministerio Totalmente Público. un trabajo del Ministerio Público. Si es donde una mora existe ese en el problema. caso en sí mismo, tiene que tomarlo con el juez y con la defensa para poder establecer cuál es la estrategia de salida. Pero les voy a poner un ejemplo que llora sangre en nuestro país. El sistema de ejecución de la pena. En el sistema de ejecución de la pena, uno puede llegar a un juzgado de ejecución muchas veces, un recluso, y su expediente no aparece, o no saben dónde está. Y a veces no sabemos ni quién es. Fíjense lo que pasó en el sistema penitenciario con aquella requisa que hicieron donde cuando levantaron el piso había una persona muerta, y el sistema penitenciario no sabía quién era. O sea, ¿cómo llegó esa persona ahí? Y no había registro de esa persona, y después empiezan a presumir que tal vez es uno que ellos pensaban que se había fugado. O sea, no es tan fácil el tema de la mora por el abandono histórico que tiene, por eso es acertado que ella diga, bueno, vamos a hacer este abordaje sobre la mora judicial, pero tiene que ser muy estratégico, muy bien pensado, y tiene que tener todas las dimensiones de un sistema de justicia que también ha sido corrupto, que no ha sido independiente, en donde se ha prestado a tergiversar o a manipular la persecución penal y la investigación criminal. Entonces, me parece que ella tiene que elegir a las personas con la mejor capacidad para poder hacer, y esto es lo complejo, análisis de caso por caso para ver qué casos sí ameritan una revisión para disminuirse o para dejar de perseguirlos o buscar una salida alterna al proceso, o bien qué casos debe de empujarlos y apresurarlos porque se han quedado retenidos por incapacidad del fiscal que lo lleva o por falta de recursos de la fiscalía para poder generarlo. El clavo en todo esto es que hay muchas personas, por lo menos 12,000 personas, que están en prisión preventiva y que podrían estar pagando esta debilidad institucional, ¿verdad? Y que requieren sí atender ese tipo de mora. Al final, el gran perdedor, digamos, es este que está privado de libertad, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacer un análisis caso por caso. Es una tarea titánica la que ella está planteando, pero es bueno que se empiece a hacer. Y por eso creo que es correcto que hagan una oficina solo para este tema en específico. Sí, y el Congreso debería tener también una oficina de deslegislación o deslegislar. La tiene, pero no funciona, avanza la carreta, no camina la carreta. Sí, pero digamos, estabas hablando de los 12,000 personas que en prisión preventiva, estoy seguro que muchos de esos casos, si vamos uno por uno, pero habrá un gran porcentaje que ya está cumplieron la condena. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquella iniciativa del exministro Rivas en algún momento? Correcto, okay. Por el tema de hacinamiento planteaba revisar estas condenas ya cumplidas. Y él decía, y los números que él lanzaba eran que 3,000 personas tenían el cálculo que más o menos 3,000 o un poco arriba de 3,000 saldrían porque ya habrían cumplido condena por ese delito que por los delitos que pero siguen pagando en prisión preventiva y hay hacinamiento y todo esto. Pero esos eran 3,000. Aquí el reto que empieza la fiscal, la licenciada Porras, es 12,000. Y es cierto, hay que llevarlo caso por caso, pero la ley exactamente dice cuánto tiempo puede estar alguien en prisión preventiva también. Ahí ya se está vulnerando un primer derecho. Ya se vulneró a estos 12,000. Que cuando uno dice esto, le dice, sí, que está a favor de la corrupción y no tiene nada que ver con esto, porque estos 12,000 vienen aún antes de los casos antes que se conocieran todos los casos. Son históricos, digamos. Son históricos y todavía siguen en prisión. Entonces, sí tiene que atenderse este caso como no la primera prioridad, pero una de las primeras y una de las más grandes prioridades para el sistema, porque también ellos mismos, ¿verdad?, les da holgura para entonces trabajar mejor en los casos que llevan más tiempo, que tienen que ver y que están hacia adelante, y la cantidad de casos que ella va a recibir de alto impacto son Ahora, también, pero también hay que revisar algo que es importante y que llora sangre. Hay procesos penales, hay una persona hoy condenada
por haber tomado 318 quetzales a 12 años de privación de libertad. De una iglesia, ¿verdad? De una iglesia. ¿Eso resolvió algún tipo de conflicto? No resolvió nada. Esos 318 quetzales no representan 12 años de privación de libertad. Lo digo ¿por qué? Porque si persiguieron a esta persona penalmente y la encerraron 12 años, ahora el Congreso está hablando de que el financiamiento electoral ilícito no supere los 5 años de privación de libertad para que sea conmutable la pena. Entonces también hay que entrar a un evento donde el Ministerio Público, aunque no tiene la capacidad de hacer propuesta de la iniciativa de ley, pero sí tiene capacidad de poder generar en conjunto con el Congreso o con la presidencia o con la universidad o con quien tenga o con el organismo judicial una revisión de las penas para que realmente estén en prisión personas por delitos que ameritan estar en prisión y no por cosas irrisorias como 318 quetzales, Sí. 12 años de prisión Recuerdo, y 5 años conmutables para alguien que financia electoral a un partido político de forma ilícita. Eso también sería un tema que el Ministerio Público tiene que sí, hablar. recuerdo ese caso sonado de del famoso robo de ofrenda, el agravante en esa situación y que está el delito y La existe ahí, cajita. es por ser un robo hacia algo sagrado. O sea, incluso por el valor cultural del acto sacrílego. Ajá, y entonces eso nos obliga también a revisar ese tipo de sanciones que ahí están y que no se tocan y que, bueno, hay que hablar, si estamos mencionando la proporcionalidad como un tema que ha salido a debate, sería bueno revisarlo. Es que, perdona, pero es que me parece muy ofensivo de que entonces los diputados estén discutiendo que en el artículo de financiamiento electoral ilícito no supere la pena 5 años para tener acceso a un criterio de oportunidad o a un procedimiento abreviado o a una pena conmutable o poder irse por un procedimiento de delitos menos graves. Pero este señor que se robó 312 quetzales en la cuestión de donde se ponen las limonas, 12 años de privación de libertad, no tuvo acceso a ninguna posibilidad de un criterio de oportunidad, ni a un procedimiento abreviado, ni a una conmuta. Por favor, tampoco hay que insultar. Pero el argumento del juez es que la ley dice que acto Y que sacrílego la ley ese es el castigo lex y que él dura aplicó. lex. Sí, lex dura lex y él aplicó Sí. la norma. Pero sí tenemos que revisar muchos de estos ahí. Siguen diciendo de todos los lugares. Muchas gracias a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, porque ellos nos están informando a nosotros Que por nos qué se están pasaron a diciendo que Facebook Live, porque la transmisión está siendo interrumpida en varias. Antes de terminar esta hora de análisis, otra de las expresiones, bueno, mejor dicho, una de las preguntas que se le hizo este día a la fiscal entrante Consuelo Porras fue, ¿usted recomienda la prórroga de la CICIG por 2 años más? Ella respondió, esa es tarea del presidente de la República. Para cerrar, porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué mensaje está enviando la fiscal Porras? Esto algo breve. Es un poco la estrategia que habías mencionado. Mira, vamos avanzando. O sea, leí bien la medio estrategia que tienen, ¿verdad? El capítulo siguiente no prorrogar, sí. No prorrogar, sí. Ese va a ser digamos, como dirían los gringos, un bold, una cosa muy fuerte, lo último, porque ahí ya no tiene nada que perder, pues. Ahí el clavo que viene atrás que apechugue, ¿verdad? Entonces, pero me parece muy importante también a la nueva fiscal, le hacen una pregunta en CNN acerca de la expulsión del embajador sueco. Ella se queda en un brete porque creo que MP recibe dinero también de la cooperación sueca, ¿verdad? Sí, pues una pregunta ahí que la puedo plantear. Que no pudo responder porque ese es el problema de recibir dinero extranjero, ¿verdad? Brevemente, que ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que la fiscal cometería un error grave porque tiene un costo político altísimo y pasaría a la historia del país como la persona que no respaldó a la ciudadanía en su batalla contra la corrupción. Pero en una posición diferente al presidente Morales. Presidente Morales de salida, Presidente y él, Morales, 5 años. si ella se pone a hacer su análisis, primero el presidente ya no la puede sacar porque se ganó autonomía con la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Correcto. Segundo, a presidente Morales, yo no sé si le queda año y medio si termina el periodo, porque con tanta situación no sé qué va a pasar al final si vamos a tener país, pero le queda año y medio. Después ella va a seguir como fiscal de otro gobierno que puede tener una política de total apoyo y fortalecimiento contra la corrupción. No sabemos quién va a estar ahí. Entonces, yo creo que ella, si tiene una buena lectura política, le conviene más aliarse con la sociedad guatemalteca y la ciudadanía
para seguir esta batalla, esta afrenta contra la corrupción y por la democratización de un sistema de partidos políticos, a plegarse a un partido político que está, incluso que posiblemente podría ser cerrado, con un presidente contra el cual hay un caso penal que podría, después de salir de la presidencia, ser procesado y que no tiene ningún respaldo ciudadano y su nivel de aceptación es muy bajo. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Osvaldo, Estuardo. A usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.